nuestra Universidad Católica de sexto ciclo de la Cátedra de Inmunología. Nosotros vamos a tratar el examen físico de la columna lumbar. Mi nombre es Nicole Tobar. Mi nombre es Andrea Supo. Kevin Fiallos. Emily González. Ricardo Sobin. Y espero que todos el contenido se entienda. En cuanto a la examinación general, tenemos que si existe una causa médica o una causa sistémica del dolor de la espalda baja, es necesario complementar un examen espinal al examen físico normal que nosotros sabemos realizar. Este tipo de exámenes nos va a ayudar a resolver las distintas entidades de las enfermedades que pueden ser los causantes o los responsables de este dolor de la espalda baja o el dolor lumbar. Aquellos exámenes genitales y los rectales los realizan aquellos pacientes que presenten signos y síntomas como por ejemplo en el síndrome de caballo, las patologías pélvicas y las patologías abdominales. Cabe recalcar que en el síndrome de la cola de caballo se presentan dos signos, que es la ausencia o la pérdida o la ausencia o la disminución del tono rectal y también la ausencia de la contracción voluntaria anal. Este tipo de exámenes también se pueden realizar varios tipos de exámenes complementarios para estar seguros o verificar aquellas patologías que hemos adquirido en nuestro examen rutinario. En cuanto al examen espinal, tenemos que la columna vertebral se la puede observar por curvaturas y se la puede diagnosticar algún tipo de lesión o algún tipo de patología por las diferentes deformidades posturales. En el caso de la hiperlordosis vamos a observar una curvatura aplanada en la región lumbosacra y en el caso de la cifosis le vamos a pedir al paciente que se ponga en posición lateral para observar mejor la deformidad postural que tiene. Ya, también tenemos que los músculos paraespinales se los van a palpar para ver si hay algún tipo de lesión. Y en cuanto al examen del examen espinal, se debe también medir la longitud de las piernas en posición supina para ver si no hay algún tipo de discrepancia. Y en el caso del examen del rango de movimiento lumbar, se le pide al paciente por favor que flexione, que se dé la vuelta, o sea que se doble hacia un lado, párese por favor. Que flexione y se dé a la posición lateral. Ahora vamos a ver también en las espinas ilíacas 10 centímetros hacia arriba, que estamos hablando de esta medida más o menos, 10 centímetros para arriba, o sea por encima y posterior de las espinas ilíacas, y se va a ver, por favor, el paciente va a flexionar y tiene que ser 15 centímetros en general, es decir, que tiene que sumar 5 centímetros más. En cuanto a las pruebas musculares manuales, se puede evaluar la fuerza muscular del paciente mediante la Medical Research Council, que evalúa en 6 puntos, del 0 a 5, donde 0 significa parálisis total y 5 que el paciente se encuentra bien en cuanto a su fuerza muscular. Luego se le pide al paciente de que se pare con los pies ligeramente separados a nivel de los hombros y que mantenga todo su peso en una sola pierna. De esta manera se puede evaluar el músculo abductor de la cadera, es decir, si la cadera que no tiene el peso del cuerpo se encuentra a un nivel más bajo de la que sí tiene o cae, significa que existe una debilidad en este músculo. Ya puedes ponerte. En cuanto al miotoma, eso es en cuanto al miotoma de L5. En cuanto al L4, este incluye a los dorsiflexores del cuádriceps y del tobillo. El L3 incluye solamente a los del cuádriceps y L1 y L2 incluye los músculos flexores de la cadera. También se le pide al paciente, por favor, por acá, de que camine sobre el talón y de esta manera se evalúa L5. Y luego también se le puede pedir de que camine sobre las puntas de los pies para evaluar S1. Para evaluar los distintos miotomas se pueden hacer algunas maniobras, como por ejemplo, primero se le pide al paciente de que eleve el miembro inferior sobre la mesa de exploración para verificar si existe alguna desviación. En caso de que el paciente mantenga esta posición por 10 segundos, significa que no existe ninguna desviación en esa extremidad. Luego se le pide que haga lo mismo, pero contra resistencia. Para evaluar los aductores, se le pide al paciente de que trate de juntar sus piernas mientras uno ejerce
resistencia entre las piernas. Para evaluar el músculo tibial anterior, se le pide al paciente que dorsiflexione el tobillo contra resistencia. Para evaluar los músculos posteriores, se le pide al paciente de que extienda el tobillo contra resistencia. También se pueden evaluar los músculos de la eversión y de la inversión. Para esto se le pide al paciente de que trate de mover su pie para la parte externa, contra resistencia. Y luego que trate de mover los pies hacia la parte interna, contra resistencia igualmente. Aquí vamos a tener que los hallazgos sensoriales van a ser menos confiables que los hallazgos reflejos o de las pruebas de esfuerzos, donde vamos a encontrar que va a existir una lesión de dermatomas y se sabe que si existe una lesión de algún nervio periférico, esto puede ocasionar que se paralice el músculo. Por ejemplo, en el dermatoma L5 vamos a encontrar una afectación en la parte glútea, en la parte lateral del muslo, parte lateral de la pantorrilla y la superficie dorsal del pie y del dedo gordo. Mientras que en el dermatoma S1 vamos a encontrar que va a existir una afectación en la parte posterior del muslo, posterior de la pantorrilla, y en el dermatoma L4 en la parte anterior del muslo, en la rodilla y en la parte peritibial de la espinilla. Continuando con los reflejos tendidosos profundos, tenemos que aquí vamos a evaluar la región patelar y la región de Aquiles, donde va a existir una alteración de su función, donde vamos a saber que esto va a ocurrir únicamente o comúnmente en las personas mayores, donde se sabe que se va a dar por una comprensión del nervio en el tendón de Aquiles, y esto no va a haber una recuperación ni con la función motora ni con la función sensorial. Bueno, ahora vamos con las maniobras de provocación, en el cual la articulación de la cadera debe hacerse en los movimientos mediante su rango. Para diferenciar un dolor de cadera de un dolor de la articulación sacroiliaca se hace la maniobra Patrick o Faber, en el cual se ve la flexión, la rotación externa y la deducción. Se coloca la pierna contralateral, una pierna sobre la contralateral debajo de la rodilla, y el paciente va a manifestar, por ejemplo, en un patrón positivo se sugiere que hay un dolor en la articulación sacroiliaca, pero esto es inespecífico y también se puede ver en la estenosis lumbar, en un síndrome facético, en un dolor discogénico secundario a una ruptura anular. Cuando el paciente también manifiesta dolor a lo que es a nivel de la ingle y el muslo anterior, puede sugerir lo que es una enfermedad de cadera. También se sugiere tocar lo que es el trocante mayor para verificar si hay una bursitis. Y en cuanto a un dolor a nivel de lumbar, o sea, puede ser por una estenosis lumbar, y esto se debe a una extensión prolongada de la zona lumbar. Bueno, ahora vamos con el signo de tensión de raíz, que nos permite detectar una inflamación en el nervio ciático que va desde el L5 hasta el S1. Entonces, para esto se hace una elevación pasiva de la pierna del paciente con la rodilla extendida entre 20 y 70 grados. Si hay una inflamación del nervio ciático, el paciente va a manifestar un dolor en todo su trayecto anatómico. Si el paciente tiene dolor en un ángulo mayor a 70 grados, se debe a una alteración mecánica secundaria, puede ser en los músculos, en los ligamentos o una enfermedad articular. Dentro de los signos físicos no orgánicos, vamos a tener que la mayoría de los pacientes con una patología conocida como histeria, donde reaccionan al dolor o aparentan tener una patología lumbar, tienden a exagerar el dolor y a provocar movimientos funcionales. Para esto vamos a tener que dentro de la histeria y dentro de los dolores neurológicos, el paciente puede resistir unos segundos, pero por lo general el paciente suele distender la contractura. En esto vamos a explicar que en la maniobra de flexión
es la más específica para esto, ya que el dolor es muy alto y la histeria o los signos funcionales no cubren dolor no susceptivo ni lesión tisular, que son las características principales dentro de una patología lumbar. La reproducibilidad de los signos físicos, vamos a tener que contamos con 54 maniobras o 54 puntos de dolor. Dentro de estos los más importantes son la lordosis y el rango de flexión, que también se lo conoce como prueba de Schober. Aparte de eso, va a ser muy importante dentro de la especificidad de las maniobras, la ubicación del dolor. Entonces vamos a tener un dolor con flexión. Aparte de eso, vamos a tener que la maniobra con la elevación de la pierna recta va a ser sumamente específica, y la ubicación del dolor en el muslo, pantorrilla y dentro de los gastrocnemios también va a tener una reproducibilidad muy importante dentro del examen físico.